me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto, caminaré sobre el mar. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenos días. ¿Cómo están? Amén. Gracias a Dios. Dios es bueno. Sabemos que son tiempos ahorita que se está viviendo difíciles, con muchas dudas, ¿verdad? Incluso se puede respirar en las redes sociales un aire como de temor. Y la verdad es que debemos entender como hijos de Dios que nuestra confianza está puesta en Dios. Amén. Debemos de confiar en Dios. Yo les decía en la mañana, me tocó compartir en la iglesia de Tepito en el primer servicio, vengo de allá, y yo les decía que en momentos difíciles, en situaciones como estas que está viviendo el mundo y en este tiempo el país, la fe de los hijos de Dios es probada. Amén. Y es probada para crecer. Es probada para que podamos nosotros poner en práctica todo lo que hemos aprendido de Dios, todo lo que hemos escuchado. Es momentos de ponerla en práctica. ¿Cómo? Confiando en Dios. ¿Cómo? No permitir que haya temor en mi corazón, no permitir que haya pánico en mi vida. Sí debemos de tener precaución, sí tenemos que ser obedientes a nuestras autoridades, pero hacerlo creyendo y confiando en Dios sin temor, sin pánico, porque a veces el temor y el pánico hacen mucho más daño del problema en sí. El temor o el pánico, lo hemos estudiado, nos llevan a tomar decisiones equivocadas, que a veces es peor que el mismo problema o la situación que está ocurriendo. Así que como iglesia vamos a seguirnos reuniendo hasta que las autoridades digan alguna otra orden. Vamos a hacerlo con precaución, ¿verdad? Vamos a procurar no darnos besos ni abrazos, vamos a saludarnos de diferentes formas sin tener que darnos la mano. Vamos a tratar de hacerlo de esa forma. Vamos a tratar de tener gel antibacterial, jabón, agua para lavarnos las manos, para constantemente estarnos aseando las manos. Vamos a tratar de evitar asistir a la iglesia si estamos enfermos. Si nuestros hijos están enfermos, nos podemos conectar a través del servicio de internet, pero sobre todo lo más importante, confiar en Dios. Amén. Vamos a confiar en que Él es nuestro papá y que nosotros somos sus hijos. Amén. Y vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie que se llama, ¿cómo se llama nuestra serie? Procesos. Y la idea de esta serie es poder ir conociendo cada reunión en el tiempo que dure la serie, los diferentes procesos que ha vivido o que vivió personajes que nos marca la historia en la Biblia, conocer sus procesos, conocer cómo Dios trató con ellos, identificarnos y ver cómo Dios, a pesar de que trató con ellos, les entregó al final la victoria o aprendieron o siempre hubo algo bueno que Dios les dio. Amén. Entonces hoy vamos a hablar precisamente de Saúl y David. Saúl y David los dos fueron reyes de Israel, los dos fueron ungidos por Dios como reyes de Israel. Sin embargo, uno de ellos fue desechado. Y vamos a entender por qué fue desechado. Fíjense, en aquellos días de Israel, antes de que Saúl fuera levantado como rey, la nación era gobernada por jueces establecidos por Dios. Y se puede decir que era un gobierno teocrático porque Dios era el que gobernaba. Sin embargo,
debido al momento crítico que estaba pasando el pueblo de Israel, estaba pasando un momento difícil porque había muchos enemigos alrededor que los oprimían. Había muchos enemigos que estaban acechándolos, y entonces ellos empezaron a presionar a Samuel, que era el sacerdote en aquel tiempo, para que les fuese levantado un rey. Y ellos decían lo siguiente: queremos tener un rey como los otros pueblos. Qué tremendo, porque fíjense que el problema, la situación que estaban viviendo, el problema no era el gobierno, el problema era el pueblo, el pecado que había, la idolatría que había muchos problemas. Sin embargo, ellos estaban pensando que si Dios establecía un rey en ese lugar, los problemas se iban a acabar. Y ellos decían: queremos como las otras naciones. Qué tremendo, porque ellos, teniendo el privilegio de ser gobernados por Dios, ellos querían a alguien más que se pusiera en el trono, porque pensaban que posiblemente el problema venía de ahí. Y así fue como Dios, no queriendo, no muy a gusto, le dijo a Samuel: tienes que ir a buscar el que yo voy a poner como rey. Y fue y ungió a Saúl como rey. Y así fue como Saúl empezó su reinado. Pero sin embargo, Saúl cometió graves errores en el tiempo que él estuvo gobernando, desobedeciendo a Dios. Para ver más claro lo que te quiero platicar, vamos a ver Primera de Samuel 15, del 13 en adelante. Primera de Samuel 15, del 13 en adelante. Antes de leerlo, te quiero platicar el contexto de lo que vamos a leer. Dice la palabra que Saúl, ya estando como rey, recibió una orden de parte de Dios por medio del profeta Samuel, el sacerdote Samuel, y le dice que tiene que ir y acabar con el pueblo de Amalek. El pueblo de Amalek era un enemigo muy grande de Israel. Era un enemigo que constantemente estaba oprimiendo al pueblo de Israel, y Dios le dice a Saúl: tienes que ir, tienes que acabar con todos, tienes que acabar con, incluso le dice, con ganado, con niños, con todos, no dejes nada vivo. Y entonces dice la palabra que Saúl va, pero no obedece como Dios le había dicho. Vamos a leer lo que sucedió a partir del versículo 23. Dice: cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo?, le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas y las cabras y el ganado, admitió Saúl, pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios. Hemos destruido todo lo demás. Entonces Samuel le dijo: basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo: aunque te tengas en poca estima, ¿acaso no eres el líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel, te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. ¿Por qué no obedeciste al Señor? ¿Por qué te apuraste a tomar del botín y hacer lo que es malo a los ojos del Señor? Pero yo sí obedecí al Señor, insistió Saúl. Cumplí la misión que el Señor me encargó, traje al rey Agag, pero destruí a todos los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlas al Señor, tu Dios, en Gilgal. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería y la terquedad, tan mala como rendir culto a ídolos. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha
rechazado como rey. Saúl desobedece a la orden del Señor y en ese momento, ese día, quedó descubierto su corazón. Si nosotros podemos ver todas las respuestas que le da Saúl a Samuel al ser confrontado en su falta, en su desobediencia, podemos encontrar que en su corazón había mentira, había rebeldía, había soberbia. Todavía de que Saúl va y le dice, sí desobedeciste porque hiciste esto y aquello, Saúl sigue insistiendo, no, si yo sí obedecí, si yo sí cumplí. Había soberbia, había terquedad, había obstinación. Esto es lo que había en el corazón de Saúl. Y entonces en ese momento Saúl es desechado como rey. Fíjate, aunque él continuó en la posición, o sea, él continuó siendo rey todavía por algunos años, el Señor lo desechó. Porque aunque él continuó en la posición, Saúl se alejó del propósito. Muchos nos conformamos con la posición o con la posesión o con la bendición, pero lo importante no es eso, lo importante es el propósito. Eso es lo que a Dios le interesa. Él continuó siendo rey, pero ya estaba muy lejos del propósito de Dios. Y así es como Dios decide levantar un nuevo rey. Ese mismo día, adelantito de lo que leímos, Dios le dice a Samuel, ¿sabes qué? Me he provisto un nuevo rey para Israel, tienes que ir a buscarlo. Y así es como Samuel llega con David y lo unge como rey. Ahora vamos a ver la primera gran diferencia entre los dos. Los dos siendo ungidos como rey, la primera diferencia es que Saúl inmediatamente o casi después de que fue ungido, él subió al trono. Se le fue entregada la corona. Sin embargo, David fue ungido, pero ese día que fue ungido, no fue levantado enseguida. Ese día él fue inscrito en una escuela de carácter. Pasaron, algunos dicen 10, otros dicen 15, fue entre 10 y 15 años después de que David fue ungido, que él tomó la posición que Dios le había entregado. Pero ese día que fue ungido, él entró o fue sometido a un proceso. David fue sometido a un proceso donde Dios trataría impresionantemente con su carácter. Y te quiero contar rápidamente algunos puntos interesantes de este proceso. Lo primero es que después de que Saúl es desechado como rey, dice la palabra que el Espíritu Santo se apartó de él. Recordemos que en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solamente venía sobre reyes y sacerdotes. Entonces, después de que Saúl fue desechado, el Espíritu Santo se apartó de él y a él lo empezó a atormentar un espíritu. Y solamente se podía calmar ese tormento cuando alguien tocaba. Así fue como buscaron a David. David tocaba el arpa y la palabra lo describe que era un hombre muy virtuoso, muy talentoso. Y así llega por primera vez David al palacio. Y efectivamente cada que David tocaba el arpa, Saúl se tranquilizaba, el tormento cesaba. Y cuando yo leía esto, yo decía, ¿qué pensaría David cuando él llegó al palacio y vio que Dios lo utilizaba tocando el arpa para Saúl? A lo mejor él pensó, híjole, ya estoy aquí en el palacio. El tiempo está muy cerca. A lo mejor Saúl me va a ver tocando el arpa y me va a decir, oye, qué bien lo haces, mira, mejor te entrego mi corona, tú eres el siguiente. A lo mejor pensó eso, no sé, él era muy joven cuando llegó al palacio y a lo mejor pudo pensar eso, pero ¿qué crees? Que no fue así, porque después de un tiempo de permanecer en el palacio, de haber pisado el palacio, comer en el palacio, dormir en el palacio, él regresa a cuidar las ovejas de su padre. Y me pregunto qué habrá sentido cuando regresó después de vivir en el palacio otra vez a cuidar las ovejas,
¿verdad? A veces pensamos que ya estamos muy cerca y sucede algo que dices, pues ¿qué fue lo que pasó? Si ya estaba así de salir de esta situación, si ya estaba así de conquistar esto que estaba pensando, y de repente parecía que todo se voltea. Posiblemente David pudo experimentar esto. Y eso no fue todo, sino que después de un tiempo se levanta un gigante llamado Goliat. Creo que todos conocemos la historia. Hay gente que no conoce la obra de Jesús, lo que hizo en la cruz, pero muchos conocemos la típica historia de David y Goliat. Y dice la palabra que se levanta este gigante, y este gigante empieza a provocar al ejército de Israel. Lo tenía atemorizado, era un adversario, era un hombre muy grande, muy fuerte, y nadie se atrevía a enfrentarlo. Y dice la palabra que entonces David, cuando escuchó de esto, él dijo, yo voy a enfrentar a ese gigante, Dios va conmigo, yo voy a pelear con él y le voy a ganar. Y a pesar de que fue despreciado, a pesar de que ni el mismo rey creía en lo que él podía hacer, David fue y enfrentó a Goliat y lo venció, lo enfrentó en una batalla épica, lo venció de una manera que nadie se esperaba, porque lo venció con una resortera y unas piedras. Y después de ahí dice la palabra que, imagínense la victoria, la gente lo empezó a conocer, la gente lo empezó a amar, incluso el mismo Saúl, después de ese día, ya no lo dejó salir del palacio. Lo nombró su comandante, lo puso al frente de sus hombres de guerra y lo dejó a vivir, y le dijo, aquí te quedas conmigo. Nuevamente David en el palacio, nuevamente David ahí en casa con Saúl, ahora de una manera distinta, y a lo mejor volvió a pensar, wow, ahora sí ya es mi tiempo, porque yo derroté a Goliat, porque Dios me usó para derrotar a Goliat, y seguramente Saúl no tarda en decirme, ¿sabes qué? Toma la corona, tú sigues. Sin embargo, David no sabía que apenas estaba empezando lo bueno. Apenas venía lo bueno para su vida. Porque Saúl empezó a sentir celos de David. Saúl empezó a pensar que David un día le iba a arrebatar el reino. De hecho, dice la palabra que un día que regresaban de una batalla, Saúl y David juntos, la gente los recibió con un canto. Ellos empezaron a cantar, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000, ¿verdad? Algo así como que a Saúl le dieron 1000 likes y a David le dieron 10,000, ¿no? Entonces, imagínate lo que sintió Saúl cuando vio esto. En ese momento Saúl empezó una persecución en contra de David. La palabra narra que en 2 ocasiones, tocando David el arpa para Saúl, Saúl tomó su lanza y se la aventaba, y David tenía que esquivar la lanza porque Saúl lo quería matar. Después de eso fue tanta la persecución que David tiene que abandonar el palacio, tiene que salir del palacio. Y no solamente salir del palacio, sino que tiene que dejar al pueblo de Israel y tiene que ir a vivir escondido como fugitivo en la tierra de los filisteos. Se sentía más seguro en el territorio enemigo que la seguridad que podía sentir en su propia casa. Nuevamente David, pensando que a lo mejor estaba cerca de cumplir de su propósito, y ahora a lo mejor preguntándose qué fue lo que pasó, ¿por qué me pasa esto a mí? Es tan injusto que ahora tengo que salir huyendo y vivir como fugitivo, lejos. Yo no sé todo lo que pensó David. Bueno, sí sé, porque de hecho tú y yo lo podemos ver en el Salmo 22. Vamos al Salmo 22, versículo 1 y 2. Este salmo fue escrito precisamente en aquel tiempo donde David huía de Saúl. Y David dice esto, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? Cada día clamo a ti,
mi Dios, pero no respondes. Cada noche levanto mi voz, pero no encuentro alivio. Así se sentía David. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez te has sentido como David cuando tú dices, Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué estás tan lejos? ¿Por qué te pido ayuda? ¿Por qué clamo a ti y no me respondes? Estás en silencio, estás callado, no oigo tu voz, no encuentro tu dirección. David decía, no encuentro alivio. Así se sentía en medio de este proceso. Muchas veces cuando Dios no te da algo, es porque está haciendo algo en ti. Cuando Él no te da algo, es porque está haciendo algo en ti. Lo que haga para ti es temporal. Lo que haga por ti es eterno. Si tú estás pidiendo una provisión, si tú estás pidiendo algo físico, eso te va a durar muy poco tiempo. Lo que Él quiere hacer es algo diferente. Él quiere tratar primero con tu corazón. Él quiere tratar primero con tu carácter. Y muchas veces lo que parece que te va a destruir, en realidad te está construyendo. Lo que parece que te va a derrotar, en realidad te está haciendo más fuerte. Dios quiere encontrarse en ti. Dios quiere, Él en los procesos, es el tiempo que Dios empieza a tratar como ese alfarero con nosotros, al moldearnos, a quitarnos todo lo que nos sobra, a poner lo que nos hace falta, porque estamos siendo moldeados. Él quiere que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y Él utiliza esos tiempos, esos momentos difíciles para pulirte. Para que Él se pueda encontrar en ti, para que Él se pueda encontrar en tus palabras, para que Él se pueda encontrar en tus acciones. Él utiliza esos momentos difíciles. Y era lo que estaba haciendo con David. Lo estaba moldeando. Dios no lo podía llevar a un lugar donde su carácter no lo pudiera sostener. Dios no iba a hacer lo mismo que pasó con Saúl. Dios quería preparar primeramente a David para colocarlo en la posición que estaba preparando para él. ¿Sabes? Saúl por mucho tiempo pensó que su enemigo era David. Pasó 15 años persiguiéndolo, pensando que su enemigo era David. Que el que le iba a quitar el reino era David. Y sabes, su enemigo no era David, su enemigo era él mismo. A veces pensamos que nuestro enemigo está fuera de nosotros y no nos damos cuenta que nuestro enemigo está adentro. Porque David no le quitó el reino, porque lo que lo sepultó, por lo que lo hizo él perder todo lo que perdió y ser desechado fue su carácter, lo que estaba dentro de él. Su soberbia, su mentira, su orgullo. A veces pensamos que los enemigos están afuera y pensamos que ellos son los que se oponen para que yo conquiste todo lo que tenga que conquistar. Ellos no tienen autoridad sobre tu vida, solamente Dios. Y el único que se puede hacer daño eres tú. Cuando no te dejas ser moldeado, cuando no te dejas ser transformado, cuando no permites a Dios que quite todo aquello que te está estorbando. A veces el enemigo somos nosotros. Y David lo entendía y te voy a explicar por qué. Dice en el capítulo 26, yo creo que en este capítulo, en el capítulo 26, vamos a leer del 7 en adelante, David enfrenta uno de sus exámenes finales. En este capítulo, Dios le pone ahí a David enfrente su examen final. Y antes de leerlo te voy a platicar qué sucede. En una de las tantas veces que Saúl salió a perseguir a David para matarlo, dice la palabra que llegan y ya era noche y se instalan en un campamento y entonces todo el ejército se queda dormido,
Saúl también dormido, se descuidan y entonces David llega a ese lugar, se puede meter, va con uno de sus hombres de guerra, con Abisai, y llega a ese lugar y ven a Saúl ahí, indefenso, dormido. En ese momento pareciera que Dios le estaba dando la oportunidad de por fin acabar con Saúl. Imagínate, ¿qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubieras hecho tú después de estar soportando durante más de 10 años viviendo como un fugitivo, donde no teniendo un lugar para vivir porque te tienes que mover y estresado siempre porque te están persiguiendo y atrás de ti? Cuando tú no hiciste nada, cuando tú no has hecho nada, cuando es injusto lo que te están haciendo, ¿qué hubieras hecho tú si te hubieras encontrado en una situación así? Yo quiero que leamos lo que hizo David. Dice el versículo 26. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle 2. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día o morirá de viejo en batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido, pero toma su lanza y la jarra de agua que esté junto a su cabeza y luego vámonos de aquí. Yo no sé qué es lo que pensó Abisai. ¿Qué habrá pensado Abisai? Este está loco. No es la primera vez que se le presentaba una oportunidad así a Saúl para matar a David. Un capítulo atrás vemos lo mismo y Saúl le perdonó la vida pensando que posiblemente Saúl iba a entender que él no era el enemigo. Y aparentemente Saúl lo entendió, pero enseguida nuevamente empezó a perseguirlo. Y ahora está aquí, ¿verdad? Está ahí Saúl para que se acabe el tormento, para que se acabe todo ese tiempo en el que David estuvo batallando. Si en ese momento Saúl moría, él era el siguiente rey. Si me pueden ayudar con la adoración, por favor. Si en ese momento Saúl moría, él era el siguiente rey y David lo sabía bien. Y aparte Abisai le decía, mira David, tú no te vas a ensuciar las manos, yo lo voy a hacer por ti, yo lo voy a matar, déjame que yo lo haga con uno que le dé, con eso queda. Lo que le contesta David a Saúl, yo creo que era lo que Dios durante todo el proceso estuvo esperando. Yo creo que las palabras que le dice David a Abisai era lo que Dios estaba buscando escuchar en David, porque le dice, no lo mates, no lo mates, es el ungido del rey, no puedo hacerle daño. La diferencia entre Saúl y David. David respetaba la voz del Señor. David respetaba las órdenes del Señor. David sabía que para Dios era mejor obedecer siempre, someter su voluntad a la voluntad de Dios. Le dice, no lo mates. Y lo que sigue diciendo me impacta porque le dice, deja que Dios lo haga cuando Él quiera y como Él quiera. Wow. Seguramente Dios estaba escuchando y decía, eso era lo que quería escuchar. El propósito, el proceso valió la pena. Todo este tiempo por fin dio un fruto. Porque David estaba confiando en la justicia de Dios. David estaba
confiando en el tiempo de Dios. David estaba diciendo, no va a ser en mi tiempo, no va a ser a mi manera, no va a ser como yo quiera, va a ser como Dios quiera. Y cuando Él diga, y como Él diga. ¿Sabes? Hay tanta enseñanza en esto porque precisamente la palabra dice que cuando David estaba huyendo, él llegó a una cueva que era la cueva de Adulam, donde llegó mucha gente ahí con él, y la palabra dice que era gente que había amargura en su corazón, era gente que había tristeza, que habían sido desechados, y David hace un ejército con esa gente. Y lo que David le está enseñando a Abisai es sorprendente, porque le está enseñando cómo es la voluntad de Dios. Le está enseñando cómo él debe de confiar en Dios. El propósito se estaba cumpliendo. El proceso estaba valiendo la pena. Dios se estaba encontrando en la respuesta de David. Dios quiere encontrarse en tus palabras. Dios quiere encontrarse en tus actos. Dios quiere decir, hey, estoy oyendo hablar a mi hijo y me estoy oyendo yo. ¿Ya viste lo que está haciendo mi hijo? Eso que está haciendo es lo que yo le dije que tenía que hacer. Esa manera en la que se está comportando es porque lo aprendió leyendo las escrituras, porque lo está aprendiendo. Dios quiere descubrirse en tu carácter. Dios necesita formar tu corazón conforme al suyo. La palabra dice que David era un hombre conforme al corazón del Señor, y es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y a veces el proceso es lo que te va a transformar. Seguramente no será sencillo, a veces puede doler como le pasaba a David, pero quiero decirte que Dios nunca lo dejó. Incluso él, habitando en tierra de filisteos, hubo un grupo que ya lo quería, porque le iba re bien a David ahí en territorio enemigo. Le iba re bien. Empezó a tener éxito entre ellos, porque Dios estaba con él, porque Dios estaba ahí, porque Dios lo estaba respaldando, porque Dios nunca lo iba a dejar. Aunque a veces parece que Dios no contesta, Él siempre responde. Él siempre, al final, tú verás su mano sobre tu vida. Y sabes, David, a diferencia de Saúl, que Saúl todo el tiempo pensó que David era el enemigo, David sabía que Saúl no era su enemigo. David lo entendió. David sabía que su enemigo podía salir de dentro de él, que al que tenía que dominar, que al que tenía que someter era a él mismo, su voluntad, sus emociones. Y fue lo que hizo. Ese día David le ganó a su enemigo, no precisamente porque le haya ganado a Saúl, sino porque él dominó sus emociones y dijo, no lo voy a matar, que lo mate el Señor cuando Él quiera. Y sabes, Saúl acabó suicidándose, él solito. Toda su vida, una gran parte de su vida apuntando a un enemigo incorrecto, desgastándose por destruir a alguien que no era. No nos desgastemos buscando al enemigo incorrecto. No nos desgastemos viendo enemigos en otros lados. A veces el enemigo está aquí. Tus malos hábitos, la amargura de tu corazón, el coraje, el odio, la soberbia, el rencor, es lo que tenemos que dominar. Es lo que realmente te puede llevar a sepultar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu economía, lo que está dentro y no lo que está afuera, porque de lo que está afuera Dios tiene el perfecto control. Amén. Vamos a ponernos de pie. Sí, Señor. Yo no sé.